tal? Buen día, hermanos. Gracias por contestar. A los hermanos del Zoom, también un beso grande. Si yo hago esto, ¿saben qué estoy haciendo? ¿Saben qué estoy haciendo o no? Bueno, saben. Hace 40 años atrás, ese gesto me lo enseñó mi mamá, yendo a la iglesia, y yo veía que ella hacía así, y ¿qué estás haciendo, mamá? Y dice, es saludar a Dios. Cuando entras es como un saludo a Dios. No sé si es eso, pero a mí me quedó esa imagen y les confieso tener muchas veces ganas de hacerlo. Me parece un gesto hermoso. No sé qué significa en realidad, por eso no lo hago, pero con ese concepto que me decía mi mamá me encantaba. Me encantaba hacerlo y a veces paso por alguna iglesia y veo que otros lo hacen y digo, uy, me encantaba. Yo recuerdo aquella época, porque iba con mi mamá a la iglesia, y hace 40 años atrás no pasaba en el barrio lo que pasa hoy. Si vos me decís a mí, yo hoy paso por lo que era mi casa y sé, casa por casa, quién vive, cómo se llamaban y cómo se llamaban los hijos de casi 10 casas de un lado y casi 10 casas de mi lado. Teníamos esa relación antes con los vecinos, nos conocíamos todos. Eran mis amigos, en mi cumpleaños venían ellos y yo iba a la casa de ellos a sus cumpleaños, el verano la pasábamos juntos y así como yo de chico, también mis papás se conocían y los conocía. Claro, también se peleaban, ¿no? Hoy no conoces a nadie, no te peleas con nadie, pero no sabes cómo se llama el de al lado, o que vive en un edificio, no sabes quién está arriba, quién va abajo, bueno. Y también se peleaban. Entonces cuando íbamos a la iglesia, hacíamos el gesto, entrábamos, también entraban las vecinas con mi mamá, de las cuales estaban peleadas a muerte. Y era cómico entrar a la iglesia y, bueno, cada uno con su postura religiosa, ¿no? Pero se sentaba, yo me sentaba con mi mamá, siempre silencio absoluto, y a mí me encantaba también tomar la hostia porque íbamos todos en filita y era algo que me encantaba. Pero en esa fila también estaban las vecinas de mi mamá, y yo ya sabía que estaban peleadas. Eh, y me acuerdo que, bueno, tomábamos la hostia, qué sé yo, cuando terminaba la reunión, o si estaban adelante, las vecinas caminaban más lento. Y si estaban atrás, caminaban más rápido. Bueno, suena feo la palabra, muy fea la palabra, pero en algún punto tenemos que reconocer que la hipocresía suena feo. Y de hecho, cuando Cristo acusaba de hipócritas a los religiosos, lo decía de manera fuerte, ¿no? Suena feo, pero es algo que está ligado al corazón. Está ligado al corazón. Y no pertenece a una religión, sino pertenece al corazón del hombre. Y bueno, yo esos recuerdos los tenía porque también me confundía, ¿no? ¿Cómo puede ser que hablemos del amor de Dios y qué sé yo, y después cuando salíamos de la iglesia caminamos más lento, porque están las brujas esas, o caminamos más rápido que no quiero ni verlas. Bueno, mi mamá hizo cosas muy buenas también en su vida, de hecho se convirtió a Cristo. Pero me acordaba de esto porque quería compartirles un texto de la palabra de Dios en capítulo 9 de Mateo, versículo 14. Y esto de la religión sin Dios, ¿no? La religión sin Dios existe, está. Y bueno, recordaba esto que hace 40 años. Y dice así el texto 14 del capítulo 9 de Mateo. Entonces, vinieron a él, a Cristo, los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Vienen los discípulos de Juan, no sé en cuántos eran. Juan es Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista es aquel que el Señor era primo. Es aquel que Jesús señaló como el profeta más grande de la historia. Ni antes ni después va a haber otro como él. Y estos dos o tres o cuatro eran discípulos de Juan. Y vinieron a él
y les vienen con esta pregunta. ¿Por qué nosotros, y aparte de nosotros y los fariseos, no sé si estaban al lado de ellos, algunos fariseos, o los metió en la pregunta como diciendo nosotros, y ellos también, ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y yo me ponía a pensar en este texto, en esta pregunta, y me venía a mi cabeza varias cosas, entre las cuales decía, bueno, cuando ellos dicen nosotros, los discípulos de Juan y los fariseos, están hablando del marco de quiénes eran. Nosotros somos personas religiosas, personas que buscamos a Dios. Nosotros, los religiosos, los que vos sabés, le dicen a Cristo, y los fariseos, nosotros somos religiosos, amamos a Dios y buscamos a Dios. Somos hombres de Dios. Dice, ¿por qué nosotros y los fariseos? Y después dice, ayunamos, ¿cuántas veces? Muchas veces. Es decir, hacemos este hábito del ayuno muchísimas veces. ¿Qué es el ayuno? Bueno, para decirlo fácil y que lo entendamos, les pregunto, ¿qué es el desayuno? ¿Qué es el desayuno? Comer a la mañana, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué es un desayuno? Un café con leche con 3 medialunas. Esto de la fruta es mentira, es un verso, hace mal, no sé si hace mal, a mí me hace mal, yogur con no sé qué, dale, no. Café con leche con desayuno. ¿Por qué desayuno? Bueno, que si yo tengo desinterés por alguien, ¿qué es lo que no tengo? Interés. Entonces, es no. Desayuno es no ayunar más. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos dormido 8, 9 o 10 horas, donde la panza está vacía, entonces cortamos el ayuno con un café con leche y 3 medialunas, como se debe. El ayuno es privarme del tiempo en que yo preparo para en este caso, desayunar a la mañana. Claro, si yo agarro el auto y voy a un automac, ¿en cuánto? A veces si no supera el minuto me lo dan gratis. Así que los tipos están así y me lo dan. Enseguida desayuno. Pero en aquella época desayunar llevaba un tiempito. Era por lo menos un ratito. Una hora había que preparar todo. Y en aquella época se sentaban en el piso y no desayunaban como nosotros, sino que ponían 8.500 platitos y era un tiempo. ¿Por qué? Porque después había que trabajar y había que comer bien. Entonces ese tiempo en el que la persona iba a dedicar para comer, no, vamos a ayunar. Entonces, ¿qué hacían estos? Ese tiempo lo iban a dedicar a la oración y a la meditación, a la búsqueda de Dios. Pero también no era que solamente ayunaban de comida. Muchos trabajan y esas horas de trabajo, en vez de ir a trabajar, ayunaban de trabajo. Es decir, todas esas horas le iban a dedicar a la oración y a la meditación. Pero no solamente uno trabaja afuera, sino también adentro, las tareas hogareñas. Y a veces ayunaban de las tareas hogareñas, que no son un rato. A veces yo llego de mi trabajo y mi esposa sigue con las tareas hogareñas, ¿no? Son las 12 de la noche y sigue con las tareas, no se terminan más las hogareñas, ¿no? Nosotros terminamos el trabajo y ya está, nos volvemos, nos olvidamos. Las hogareñas están todo el día. Y bueno, y ayunar de las tareas hogareñas es dedicar todo ese tiempo a la oración y a la meditación, a la búsqueda de Dios. Y también los tiempos sociales, los tiempos con la familia, con la esposa, con los hijos, los tiempos con los vecinos, con el que vos te relacionás. Bueno, en vez de estar ese tiempo del día donde vos estás con ellos, no, lo dedicamos para la oración y para la meditación, para la búsqueda de Dios. Entonces vienen estos discípulos de Juan, nosotros, los que buscamos a Dios, todo este tiempo ayunamos, buscamos a Dios en oración, en meditación, y lo hacemos ¿cuántas veces? Muchas. No es una vez cada tanto, muchas veces dedicamos esto. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y ahí, estos discípulos de Juan, si bien apuntan a los discípulos de Cristo, le dicen, ¿por qué no ayunan? Es decir, ¿por qué
no les interesa o no les importa buscar a Dios como nos importa a nosotros. Eso es una forma de expresarse, decir, che, ¿qué pasa que no les interesa? Pero la cosa va más grave todavía o más seria, porque no es que van a los discípulos, van a Cristo y el reproche es hacia Él. ¿Qué clase de maestro sos vos que no le decís a tus discípulos que ayunen? ¿No te importa que no les interese? Ahí están estos que se expresan así delante de Cristo y le reprochan su forma de conducir a sus discípulos. Nosotros somos discípulos de Juan y hemos aprendido a buscar a Dios y dedicar todo ese tiempo, todas esas horas, a orar y meditar. Somos personas espirituales. Así nos enseñaron. ¿Cómo puede ser? ¿Qué clase de maestro sos vos? Que ellos no ayunan, no les interesa. Yo a veces pienso en la cara de Cristo, ¿no? ¿Qué cara les habrá puesto, ¿no? Como nos decía Omar el viernes, ¿no? Cuando viene Dios corporizado con los dos ángeles a ver a Abraham, y este dice, esperen que voy a volar por gentileza, ¿no? Por querer recibirlos de la manera más linda de la época, esperen que cocine un cabrito, ¿no? Y bueno, decía Omar, ¿cuánto puede llevar un cabrito? 2 horas, más limpiar la tienda, ¿no? La alfombra, dejar todo lindo como para que entren. Y ver a Dios diciendo, bueno, sí te espero. Y yo imagino la cara de Cristo ante estos discípulos que le plantean esta situación ridícula. Y yo, ¿qué cara les habrá puesto? O les ponen un golpazo y dice, ¿qué están diciendo? ¿Qué pavada es esta? Pero el Señor responde. Fijémonos la respuesta. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Entonces esta es la respuesta. ¿Acaso si estamos invitados a una boda y está el esposo, está la esposa, en vez de festejar, y en aquella época se festejaba, ¿no? Se festejaba varios días, mientras durara la comida y el vino, se festejaba varios días. El otro día, hace un tiempito me contaba Edu Macalupu que allá en Perú festejan, no sé, como 3, 4 días del casamiento. Mientras haya alguien que ponga algo para comer, se sigue festejando. Bueno, en aquella época era así. Entonces dice el Señor, bueno, si estamos en pleno casamiento, ¿vamos a hacer un velatorio? Dice, no, si está el esposo, lo haremos después cuando se muera. Si se muere, lo haremos después. Pero mientras está ahí, ¿cómo vamos a hacer luto? Claro, si el ayuno es la búsqueda de Dios en oración, en meditación, en espiritualidad, ¿por qué no ayunan? Porque están conmigo. Porque el ayuno es buscarme a mí. Entonces yo digo, la cara de Cristo, ¿me está cargando? ¿Por qué no ayunan? Porque yo estoy acá. Porque están conmigo, no necesitan ayunar, necesitan estar conmigo si el ayuno es buscarme a mí. Y yo pensaba, mis hermanos, en el corazón de estos discípulos y de los fariseos. Porque verdaderamente, y me acordaba hace 40 años atrás, se puede tener religión, se puede tener culto, nos podemos vestir para ir a la iglesia, podemos ir a los encuentros, podemos pertenecer a los ministerios de la iglesia sin Dios, vacíos de Dios. Y vestirnos de religión y no tener a Dios. Se puede. Y esto le pasaba a estos hombres que van con incredulidad, total incredulidad, a ver a Dios y decirle, estás haciendo mal el trabajo, maestro. Estás haciendo mal el trabajo, maestro. ¿Qué clase de maestro sos? Estos que ayunan horas y dedican mucho tiempo a la búsqueda de Dios, lo tienen a Dios y no le creen.
Hay incredulidad en su corazón. Lo miran y dicen, no es Dios. Y es un mal maestro. No solamente tienen incredulidad, sino que tienen un reproche, una queja hacia el propio autor de la fe. El autor y el consumador de la fe. Y hay un reproche. Y yo veía estas personas y me acordaba lo que me pasaba a mí de niño, con todos los gestos religiosos que me encantaban. Pero podemos ser no creyentes, totalmente incrédulos, con muchos ritos religiosos. Y lo increíble de esta forma de vivir es que no hay transformación, no hay cambio, no hay cambio. Hay incredulidad y hay reproche y hay vestidos religiosos. Y yo le pasaba eso a mi mamá. Íbamos a la iglesia, nos vestíamos, y yo no hablo de la falta de sinceridad, porque lo hacía, yo no puedo juzgarla, pero sí puedo ver que no tenía a Dios, porque entraba enojada con las vecinas y salía tan igual que como entró. Y no iba a ver a Dios. ¿Y cuál es el cambio? No, no hay cambio. Porque se puede venir a los ritos religiosos y no creer en Cristo, y no creer en Dios. Somos nosotros mismos, con nuestros pecados, con nuestro egoísmo, con nuestra maldad, acá adentro, vestidos de religión, pero no siendo como Cristo. Pero no somos igual que Él. Y esto le pasaba a Jesús mirando a esta gente. Pero en Isaías 58, que te invito a ver, es la misma escena, pero no es Jesús y los discípulos de Juan y los fariseos, es Dios hablando con su profeta acerca de su pueblo. La misma situación. Fíjate que dice Isaías 58, versículo 1. Dice así el texto: claman a voz en cuello. Habla Dios con su profeta diciéndole de su pueblo. Dice, este pueblo, mi pueblo, clama a Dios a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Y yo me acordaba de chico, ¿no? Como si estuvieran haciendo las cosas bien. Me buscan, pero como si estuvieran haciendo las cosas bien. Y que no hubiesen dejado la ley de Dios, de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ahí está la queja del pueblo. No, nosotros ayunamos y Dios no responde para nada. Hay una queja. Ayunamos, buscamos a Dios, queremos saber sus caminos y no hay respuesta de Dios. Y dice Dios, me buscan como si hacen todas las cosas bien ellos. Como que no se olvidan de la ley de Dios, irónicamente. Hacían cualquier desastre. Entonces dice el versículo 3. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y ahí Dios habla acerca del ayuno que tenía el pueblo de Dios en su momento. Dice, no ayunes para pedir por tus deseos egoístas y tus deleites, perjudicando al otro para obtener tus propios gustos, para tener lo que deseas. Ayunaban, sí, para sus propias necesidades, para sus propios gustos. Y también ellos oprimían al otro para obtener lo primero, lo que ellos querían y necesitaban. Hace poquito tuvimos que ir al dentista por un tema, de una muela,
Y bueno, teníamos que esperar. Y qué feo es cuando vos tenés tu turno, estás esperando, y de golpe viene alguien, vos estás hace, ¿cuánto? 40 minutos, más o menos esperando, y viene alguien, se sienta y lo llaman. ¿Cómo es? ¿Para quién es? Para la doctora fulano. No, a mí también me duele, no es justo. Bueno, cuando vos estás atrás de tus deleites, ¿no? Y tus necesidades, y oprimís, ¿no? Y claro, ¿y por qué entra? Y porque es amigo de la odontóloga. Bueno, hacete amigo, vas a ver cómo entra. Problema tuyo, ¿no? Vos no sos amigo, pero no es justo. Esto de pasar por arriba por lo demás para agarrar primero las cosas. Entonces está diciendo de ese corazón. Claro, es feo cuando te pasa, pero qué lindo que es el pecado, ¿no? Cuando dice, no, dale. Andá sin turno, andá que es conocido mío, te va a atender. Ah, qué bueno. Entonces dice, así obran ustedes. No te importa que los demás estén 2 horas esperando con el mismo dolor que tenés vos, pero vos te aventajás. Así está mi pueblo. Piensan en ellos, en sus necesidades y en su deleite, y oprimen a los demás para obtenerlo. Y es feo, y Dios lo ve. ¿Cómo querés que los escuche? Si así ayunan. Pero rogamos a Dios y Dios no escucha. Y claro, si a vos te importa solo lo que a vos te pasa y no tenés problema de pasar por encima de los demás para obtener eso. Y hablo, hermano, de lo del turno porque es un problema que todos tenemos, ¿no? O nunca fuiste tentado o nunca cediste a un turno privilegiado cuando hay otros sufriendo igual que vos o más. Para vuestros deleites. Pero también dice, para pelear, para discutir. Vos venís a la iglesia y te peleás con mengano, discutís con sultano, le decís las cosas de mala manera, no te importa. Y así estaba mi mamá. Peleadas, tomando la hostia con la señal de iglesia de cielo, con las canciones de aquella época, nos volvíamos. Claro, lo que está diciendo el Señor dice, ayunan para justificarse. ¿De qué estamos hablando? Estás peleado con los demás. Y no, pero yo estoy sirviendo a Dios en esta área, y yo voy los martes, y yo voy los viernes, y yo no me pierdo ninguna reunión, y soy el primero en llegar y el último en ir. ¿Y eso justifica tu pecado, tus peleas, tus discusiones, tus contiendas? Bueno, este pueblo quería justificar todas esas peleas que tenían por la religión. Entonces dice Dios, no es así, no ayunes así. Para ser oído por el Señor, para tener comunión con el Señor. El ayuno es comunión. El ayuno y la oración es un tiempo donde el corazón de Dios y el mío tienen un momento especial donde parece que lo viera. No lo puedo ver, pero mira, no me hace falta, porque la presencia de Dios invadió mi corazón. Y cuando pasa eso hay transformación. Pero ¿qué pasa? Si no tengo comunión con Dios, bueno, ese es el ayuno. Venimos, estamos, tenemos religión. No hay cambio. No hay cambio. Busco mis gustos, mis necesidades. Yo estoy primero que cualquiera. Y después quiero justificar todas mis maldades con el hecho de venir o trabajar en algún ministerio. No ayunes así, porque eso no es tener comunión con Dios. Eso es una religión vacía de Dios. Esto le pasó a Cristo con estos discípulos y esto le estaba pasando a Dios, que le comentaba esto al profeta. Dice, anda a decirles que así no es, que yo no quiero eso, que están lejos mío y yo no los escucho porque veo su maldad, veo su egoísmo. ¿Y qué es el ayuno? Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Fíjense lo que dice ahí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. En síntesis, el ayuno es libertad, es ser libre, es romper una cadena que me tiene atado al pie y que no me deja salir de ahí. Es libertad.
Es esa libertad de mi propio pecado. Es esa libertad de mi propio carácter, mi maldad, mi egoísmo, mi corazón que lo único que piensa es en mí y no tiene capacidad de pensar en el otro. Es esa cadena que tenía mi mamá, que iba a la iglesia y no podía perdonar. Y cuando salía de la iglesia seguía sin poder perdonar. Y no había forma, ni para perdonar ni para pedir perdón. No había manera, el carácter no cambia. Entonces dice Dios, no es más bien el ayuno que yo escogí, que rompáis la ligadura de opresión, que te saques ese yugo que te esclaviza, que es tu carácter, que es tu corazón egoísta, que solo lo único que piensa es en vos, y que es natural, que es común, que está dentro tuyo. Y el ayuno es para eso, es para que vos estés en la presencia de Dios y seas libre. Que Dios quite esa cadena, la rompa y puedas salir de ese corazón que no te permite pensar en el otro, que todo el tiempo estás pensando en vos. Te levantás, agarrás el auto, vas a trabajar o vas al colegio, a la facultad a comprar. Y estás en la cola del supermercado y estás en la clase y estás en el trabajo y no hay lugar para otro. Estás vos, estás manejando y sos vos. Y no cambias. Y estás pensando en vos. ¿Y el ayuno para qué es? Para romper esa esclavitud de tu carácter. Entonces, ¿y qué va a pasar después? Bueno, la idea de Dios es que vos te transformes al corazón de Él. Que el carácter de Él ocupe tu carácter. Por eso Juan, aquel guía de estos discípulos, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Que yo mengüe y que Él crezca. Pero no solamente es para mi libertad, y yo salga de ese corazón egoísta y empiece a tener otro corazón que es el de Dios, sino también el ayuno sirve para clamar por otros. Porque el texto dice para los oprimidos, para que vos pienses en los demás. Dice el Salmo 122, orad por la paz de Jerusalén, por su paz, que sea libre de las guerras. Que busquen a Dios, y ahí está el Salmo 22, léelo, y es una oración para que vos ores por Jerusalén, que sea libre. Tu oración, tu ayuno es para que ores por otros. E increíblemente va a ayudar a su libertad. Nosotros tenemos pan de vida. Casi 100 personas cada 15 días, ahora una vez por mes, están encarceladas. No pueden salir. Tu comunión con Dios, tu ayuno, va a servir para que ellos sean libres. Orar por ellos, para que sean libres. ¿Tenés algún familiar que vos sabés que está atado, que no puede, que quiere pero no puede, y no puede, y no puede, y no puede ni siquiera creer, y está encarcelado? Ayuná para que sea liberado. No solamente por vos, que tenés que ser libre de vos mismo, sino también clamá por otros que parece que no le entienden, que le hablás y parece que tuvieran otro canal, no entienden. Bueno, ayuná por este pueblo que está preso, ayuná. Pero también el ayuno, hablamos de transformación, versículo 7, no es que partáis el pan con los hambrientos y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Versículo 10. Y dieres el pan al hambriento y saciares el alma afligida, de las tinieblas nacerá tu luz. Y entonces dice, entonces el ayuno no es esto, dice Dios, que partás el pan con el hambriento, que el que está
tirado, desnudo, vayas y lo cubras con lo que vos tenés? ¿No es cubrir la necesidad del otro? El ayuno cambia el verbo. Sin comunión con Dios, el verbo es recibir. Yo recibo, yo recibo, yo recibo, y tú no sé. Cambia el verbo, para cambiar el verbo de dar. ¿No es el ayuno más bien de pretender recibir y buscar recibir? Dejar eso y empezar a dar. Y empezar a ver al hambriento. Yo también tengo hambre, pero ahí está el hambriento. No es que partas el pan con el hambriento. No es que veas al que no tiene ropa y lo cubras con tu ropa. No es al que está, ahí dice, el afligido, el menesteroso, y estés con él. Y no te escondas. No huyas de tu hermano. El ayuno es el amor de Dios. Es para que el amor de Dios invada tu corazón y ames como Él ama. Y des. ¿Y qué tenés que dar? Tu vida, tu tiempo, tus cosas a otros. Tu vida, tu tiempo, tus cosas a otros. El otro, sea quien sea. El otro, sea quien sea. El ayuno verdadero, este carácter, esta forma de ser, no es humano. No nace del hombre. Lo que Dios pretende es divino, es de Él. Y solamente lo podemos tener si Él lo pone en nuestro corazón. Yo no puedo dar esto sin Dios. Sí puedo venir a la iglesia, sí puedo venir a las actividades, sí puedo meterme en los ministerios, eso sí lo puedo hacer. Lo que yo no puedo hacer, si no busco a Dios, es tener su carácter, es tener su corazón. Es tener ese amor que se dedica a dar y no pretende recibir. Sin Dios puedo tener religión y solamente pensar en recibir y recibir. Y muchas veces nos vamos a encontrar haciendo cosas por otros, no porque queremos darle al otro, por el beneficio de recibir, por sentirme bien. Por eso está lleno el mundo de caridad, porque la caridad también satisface el corazón. Hace poquito con Fernando tuvimos un encuentro con dos personas jóvenes que, si Dios lo permite, van a hacer una actividad en septiembre y ellos se dedican a dar. Y la verdad que tienen una vocación enorme. Y no son espirituales, ni buscan a Dios. Porque para hacerlo como Dios quiere y con su corazón hay que estar con Él. El verdadero cristianismo se trata de dar, no de venir a la iglesia. El verdadero cristianismo no es meterte en un ministerio, no es venir a todas las reuniones. No, mi hermano, no es así. Ahora Jesús dijo, no, nunca dijo, no dejen de ayunar, ¿eh? No ayunen de esta manera, ayunen, pero de otra manera. No estamos diciendo deja de venir a las reuniones, no, venía a todas las reuniones, venía a los ministerios, trabajar para el Señor, pero no sin Dios, porque entonces no lo vas a escuchar, ni Él te va a escuchar a vos. Y lo vas a hacer con tu carácter y vas a hacerlo en incredulidad y vas a hacerlo con reproches, con enojos, para vos. No va a ser de bendición. Dijo Jesús cuando arrancó su ministerio y aquellos le querían seguir. El que quiere seguir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Arrancó, niéguese a sí mismo. Niéguese. No puedo. Andá a ayunar. Y si tenés hijos, si tenés familiares que sabés que no pueden, que no les entra, ayuná por ellos. Ayuná por ellos para la libertad. Si el grano de semilla no muere en tierra, ¿qué pasa? No lleva fruto. Pero yo voy a la iglesia todas las reuniones.
Y me enganché en los ministerios. Y trabajo. No hay fruto. No hay fruto. Pero los hermanos dicen que sí. Opinión de los hermanos. ¿Qué opina él? Que ve la realidad, que ve el corazón. Porque aquel pueblo reclamaba, pero si ayunamos muchas veces y no responde, y no responde. Y se quejaban, ¿no? Y deciles que se manejan como si me obedecieran, como si realmente estuvieran conmigo. No están conmigo. Pero si muere, dice el texto, lleva mucho fruto. Mucho fruto. Si ayuna, si me busca, si realmente se acerca a mi corazón, va a ser transformado y va a llevar mucho fruto, mucho, no poco. Entonces vas a ver para atrás tu vida y tu vida va a cambiar. Porque te vas a fijar en el pobre. Lo que antes no podías, ahora te vas a fijar en el pobre. Te vas a fijar en aquel que necesita y siempre va a estar en tu corazón primero el otro. Primero el otro. Y vas a poder decir de todo corazón, no importa lo que a mí me pasa. Lo importante es que vos estés bien. Lo importante es que vos estés bien, porque así obró Dios y así obra Cristo. Él dice, yo voy a la cruz para que vos estés bien. ¿Entendés? Para que vos tengas eternidad, salvación, perdón de todos los pecados. Yo voy a la cruz. Yo. A mí me van a escupir, me van a clavar, pero yo voy a estar separado del Padre. Un misterio. Para que vos estés siempre con el Padre. Por eso cuando vos estás en la presencia de Dios empieza esa transformación. Y es un fruto. Pero no solamente va a pasar en vos, va a pasar por aquellos que vos estás orando para que sean libres. Versículo 10. Entonces nacerá tu luz. Y antes había oscuridad con religión, pero entonces nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como mediodía. Van a ser la luz de Dios. Y mis hermanos, en aquella época, hace 40 años atrás, había muchos cortes de luz, muchísimos cortes de luz. Y era lógico, era normal cada tanto tener por ahí toda una noche sin luz. Y me acuerdo que mi mamá prendía esas no sé cómo eran, lámparas con un poquito de querosén, y la ponía y a los 5 minutos esa lamparita iluminaba casi, ya prácticamente después de un ratito como que no chocábamos con nada, se veía todo, ¿no? O alguna vela la dejaban en el baño y de golpe veías todos, el ojo se acomoda, es que la luz rompe las tinieblas, la rompe. Entonces estás vos en el secundario y buscas a Dios de todo corazón y dedicás tiempo a Dios. Y entonces vas al curso y tu luz rompe las tinieblas. Y ahí estás vos con tus hijos, tal vez grandes, y que no siguen los pasos del Señor. Pero vos estás ahí clamando por ellos. Entonces nace la luz de Dios. Y estás comiendo, almorzando, y vos decís, ¿qué va a pasar acá, no? Arde Troya, ¿con qué me van a venir? Y tu luz rompe tinieblas. Y estás en el trabajo, y estás en la facultad, y saliste de compras, y vos sos distinto a los demás. ¿Por qué? Porque está la luz de Dios. Y tu luz, dice, en la oscuridad es como el mediodía. Como el mediodía. Mirá si la gente no va a cambiar cuando te ve. Empieza a ver, porque estás vos. Pero estás vos con el Señor. ¿Para qué sirve el ayuno? Para ser como Él. Para ser como Él. Y mis hermanos, creo que es un buen tiempo de examinarte vos y yo y decir, Señor, yo necesito cambiar. Hay que cambiar el verbo. Yo quiero empezar el verbo tuyo, que es dar. Dar mi vida, mi tiempo y mis cosas por otros.
esto no es humano, esto es de Dios. Y esto solo lo obtenemos si estamos en la presencia de Dios. Te pregunto, y me pregunto, ¿cuál es tu verbo? ¿Qué verbo está en tu corazón? ¿Recibir o dar? Porque, hermanos, somos llamados a una comunión con Dios, no a una religión vacía de Dios, que no sirve. Entonces, en esta mañana venía con esta sencilla reflexión, porque les pasó a estos religiosos y le pasó al pueblo de Dios. Y yo decía, si les pasa a ellos, ¿podrá ir? No sé, tal vez, o Dios quiera que no, pero puede ser que nos pase a nosotros. Entonces, mis hermanos, yo te aliento, mañana arranca la semana, ¿por qué no vamos ahí? ¿Por qué no vamos? Nos levantamos una hora antes. Señor, una hora no voy a dormir antes. Voy a ayunar de una hora de sueño para orar, para buscarte. Quiero ser libre de mi propio egoísmo. No puedo ver a las otras personas, me veo siempre a mí. Y eso no es cristianismo. Eso no es negarse a sí mismo. Eso no es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no hacemos esto mañana? Y si lo hacemos el lunes, lo hacemos el martes. Y así van a ser tu luz como mediodía en plena oscuridad. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.